Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Curso Bíblico y Padre Roberto Armas. Padre, estamos comentando sobre los hechos de los apóstoles, que tiene toda una historia importante. Hay que decir que es la segunda parte del Evangelio, para que cuando leamos sepamos que estamos leyendo y cómo empalmar siempre un libro con otro. Para escribir este libro de los hechos de los apóstoles, Lucas empleó una abundante documentación, tradiciones de la Iglesia de Jerusalén, tradiciones orales, y también de la misma comunidad de Jerusalén y de Antioquía. Antioquía, pues el más centro de donde partían para salir a los demás lugares para evangelizar. Y también otra importante fuente que buscó Lucas fue el testimonio personal de San Pablo. Lucas acompañaba a San Pablo en sus viajes y en particular pues un diario que Pablo llevaba consigo, un diario de viaje en el que narraba pues la actividad misionera que iba haciendo el apóstol día tras día, donde el empleo del nosotros, sale siempre en nosotros. Pablo no dice yo, sino habla de nosotros, ¿no? Indica que el autor de este libro fue testigo presencial de esos acontecimientos que él va narrando. Él estaba presente en todos estos viajes que acompañaba a Pablo. Esto hace que el libro de los Hechos de los Apóstoles sea una fuente de información imprescindible para conocer los primeros tiempos de la Iglesia. O sea, nosotros somos la Iglesia y queremos conocer los principios, el origen y los primeros años de esta Iglesia nuestra, pues tenemos que leer obligatoriamente este libro. Sin embargo, Lucas no es un simple cronista que pretende escribir la historia completa de los orígenes cristianos o presentar la penetración del cristianismo en el mundo pagano como un fenómeno puramente histórico, solamente historia, ¿no? Su finalidad es poner de manifiesto la acción del Espíritu que va edificando la Iglesia. El autor principal de la institución de la Iglesia es el Espíritu Santo. Y el director, vamos a decir, de esta primera y de todas las evangelizaciones, de toda la historia de la Iglesia, siempre ha sido y es el Espíritu Santo. Entonces, la finalidad de este libro para Lucas es poner de manifiesto esta acción del Espíritu Santo que va edificando la Iglesia por medio de la predicación de los apóstoles y hace fructificar la palabra de Dios en lugares pues cada vez más lejanos, ¿no? Comienza primero por Jerusalén, pero el Espíritu Santo lleva a los apóstoles de un lugar para otro, y la Iglesia pues se va extendiendo poco a poco. Claro. Y aquí, Padre Roberto, como dice la pregunta periodística, el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué rol tenía en la evangelización del mundo judío? Claro, primero fue la evangelización del mundo judío, ¿no? Después fue ya del mundo pagano, pero primero comenzaron a predicar por Jerusalén. Al Pentecostés judío, era una fiesta también judía, sucede el Pentecostés, otra fiesta, pero cristiano, Pentecostés cristiano. Así se cumple el anuncio profético, que había anunciado: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Eso el profeta Joel, en el Antiguo Testamento: derramaré mi espíritu sobre todos.
y Jesucristo envía el Espíritu en Pentecostés sobre todos. Este bautismo en el Espíritu Santo, Pentecostés es bautismo en el Espíritu Santo, es el acta de nacimiento de la Iglesia. Cualquier institución, cuando se instituye, escribe un acta, donde firman todos los presentes. Pues el acta de constitución oficial de la Iglesia es la venida del Espíritu Santo, el envío del Espíritu Santo allí en Jerusalén, el día de Pentecostés. La fuerza arrolladora de este Espíritu está simbolizada en el viento. Hay un fuerte viento que entró a la sala donde estaban y las llamará lenguas de fuego. El viento y el fuego son símbolos del Espíritu Santo siempre, de la fuerza del Espíritu Santo, del calor, del amor del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es lo que renueva todas las cosas, lo renueva todo. El viento y el fuego renueva todo, purifica. Y no solamente eso, sino que convierte a los apóstoles en valientes, que eran cobardes y se escondían, se les quita la cobardía, se llenan de valentía y se convierten en verdaderos testigos decididos de la buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado. Si la muerte de Jesucristo los asustó y la resurrección todavía no lo entendían claro, estaban asustados y se escondían por si acaso, el Espíritu Santo les quita todos esos prejuicios y salen a predicar con toda libertad y con todo entusiasmo. Al comienzo, la acción evangelizadora se limita, como digo, a Jerusalén. Sus primeros destinatarios son los miembros del pueblo elegido, ¿no? El pueblo de Israel. A ellos Pedro les recuerda en su segundo discurso: ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades, dirigido a los judíos. Con ellos se forma la primera comunidad cristiana en Jerusalén, con los judíos, con los miembros de ahí del mismo pueblo de Dios, cuyo rasgo definitivo es el profundo sentido de comunión fraterna. Lo que les da sentido a esa comunidad, la unión fraterna, que estaban unidos, que vivían en comunidad, no vivía cada uno por su lado, sino la esencia era la comunidad fraternal, de hermanos, ¿no? Y lo tenemos en distintos textos. Esta comunidad no aparece todavía desvinculada del judaísmo, todavía tiene ese hilo que la une al judaísmo, y solo poco a poco, bajo la acción del Espíritu Santo, es que irá adquiriendo su propia identidad, esa identidad propia ya característica de cristianismo, religión del cristianismo, de Cristo, la va adquiriendo gracias al Espíritu Santo y poco a poco se va desligando del judaísmo, el judaísmo queda atrás y se va constituyendo ya la identidad propia de esta comunidad que es el cristianismo, seguidores de Jesucristo. Sin embargo, pronto surgen tensiones entre los creyentes de origen palestinense y los provenientes del mundo griego. Contra estos últimos, en particular, se desata una violenta persecución por parte de las autoridades religiosas de Jerusalén, porque querían exigir a los griegos, a los paganos que se convirtieron al cristianismo, la circuncisión y las reglamentaciones que venían desde Moisés, desde antiguo, ¿no? Y era una carga pesada. Y poco a poco también eso se va desligando. El factor desencadenante de esta persecución es el discurso de Esteban. Esteban es uno de los 7 auxiliares, entre comillas, diáconos que llamamos ahora, auxiliares de los apóstoles encargados del trabajo social. Los apóstoles se dedicaban a evangelización 100%, pero había que hacer también, como hacía Jesús, labor social, preocupación por los pobres, por los necesitados, por los enfermos, y eso se encargaba
a estos 7 escogidos que se llaman diáconos, buenos auxiliares de los apóstoles. Y Esteban era uno de ellos. A Esteban lo detiene el Sanedrín, que eran los ancianos del pueblo, los judíos, y lo interrogan y demás. En ese diálogo que termina el martirio de San Esteban apedreado, es donde ya comienza la identidad cristiana a separarse y a desligarse del judaísmo. El judaísmo es quien martiriza a Esteban por ser cristiano, por vivir el cristianismo. Entonces ahí es un punto de referencia, ¿no? La Iglesia a partir de eso se expande, se hace más misionera y llega ya más allá de las fronteras del mismo Israel, ¿no? Son por eso 2 momentos decisivos en esta apertura que anticipa y prepara la evangelización del mundo no judío. Qué bien, Padre Roberto. Entonces estamos aquí conversando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy ya hablando de la evangelización del mundo judío. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros con nuestro programa Curso Bíblico y el Padre Roberto Armas. Bien, Padre, estamos hablando cómo llegó la evangelización al mundo judío y ahora nos corresponde hablar y cómo llegó la evangelización al mundo pagano. Así pues, primero hemos dicho, al mundo judío, a Jerusalén y al pueblo de Israel, pero poco a poco los primeros pasos ya se fueron dando con esa evangelización al mundo judío. Era un hecho que la buena noticia de la salvación no estaba reservada solamente para el pueblo de Israel. También los paganos, Jesucristo viene para todos, también los paganos podían entrar en la iglesia sin pasar por el judaísmo, porque pasar por el judaísmo era una carga pesada. Eso lo vamos a ver después. De esa manera quedaba abierto el camino para la evangelización de todos los pueblos, no solamente los de alrededor de Jerusalén, sino de todos los pueblos, porque Cristo viene para todos. Vayan por el mundo entero, dice Jesús. Vayan y prediquen el Evangelio al mundo entero, vayan por todas partes. Y ese es el tema de la segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera parte es comenzar por Jerusalén y cercanías, pero la segunda parte del libro es como ya, sobre todo con Pablo y con otros apóstoles, se va extendiendo la evangelización a otros pueblos que son prácticamente paganos, prácticamente de la cultura griega, ¿no? Casi todos. La comunidad cristiana de Antioquía, en Siria, fundada por misioneros anónimos procedentes de Jerusalén, seguramente algunos apóstoles y algunos discípulos, se convierte en el centro de expansión de la palabra de Dios entre los paganos. El centro va a ser Antioquía, que será también el lugar donde se llame por primera vez a todos los seguidores de Jesús el nombre de cristianos, de comunidad cristiana. Todo esto nos habla de la fuerza con que la buena noticia había aprendido en aquella ciudad cosmopolita, una ciudad grande, también con mucha corrupción. Era la tercera ciudad del mundo grecorromano de aquella época y que estaba en extensión y que era pues muy importante ante las demás. De allí partieron los 3 grandes viajes misioneros de Pablo, el prototipo de evangelizador. Allí volvió el apóstol al término de sus viajes, con excepción del último que ya concluyó en Jerusalén. Estas misiones no fueron obra de la improvisación, sino que respondieron a un proyecto bien definido, estaba bien programado y que lo dirigía el Espíritu Santo, porque a Pablo lo lleva el Espíritu Santo y a los demás también. El Espíritu Santo lleva a tal lugar, a tal sitio, para que siempre la presencia del Espíritu Santo es fundamental, ¿no? De ellas, de estos viajes y demás, y esta programación, nacieron varias de las iglesias a las que Pablo se dirigía después con algunas de sus cartas que conocemos todos. En ellas se pone de manifiesto toda la dinámica universalista católica, o sea,
abierto para todos, anunciada por los profetas e impulsada por el mismo espíritu de Pentecostés. La misma dinámica que da a la Iglesia su poder, su razón de ser, la que la hace católica, ¿no? Católico significa universal. La Iglesia es católica porque es universal, no es de un pueblo solo, no es de un lugar solo, es de todos, es universal. La que está contenida en el mandato de Jesús, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Vayan por el mundo entero, anuncien la buena noticia a toda la creación. Por eso la Iglesia es universal, por eso se llama la palabra católica. Esa característica que solamente la tenemos los católicos, nosotros, porque otras iglesias no son tan universales, son muy particulares y muy reservadas a ellas mismas. Entonces, esa es la razón y comienza con Pablo especialmente a predicar esta iglesia y el evangelio en los lugares de los paganos, que es prácticamente la cultura de las ciudades griegas de aquella época. Amigos de Santa Mónica Radio, continuamos conversando con el Padre Roberto Armas y su programa Curso Bíblico. Nos corresponde, Padre Roberto, hablar y que usted nos explique, nos haga ese recuento del primer viaje misionero de Pablo. ¿En qué consiste? ¿Qué es ese viaje misionero, Padre? Bien, Saulo, se llamaba antes de convertirse, llamado después ya una vez convertido Pablo, realiza tres viajes oficiales misioneros muy interesantes, ¿no? El primer viaje misionero entre los años 45 y 48, acompañado, este primer viaje, de Bernabé, San Bernabé, y con la colaboración inicial de Juan Marcos, que es también Marcos, uno de los evangelistas, del segundo evangelio. La primera etapa de este viaje fue la isla de Chipre, de donde era originario Bernabé. Luego Pablo se interna en Asia Menor, en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, pronuncia un discurso que junto con los discursos querigmáticos de Pedro es considerado el modelo del anuncio del Evangelio a los judíos. Pero la reacción adversa de estos, porque había judíos en ese lugar dispersos, y él predica en la sinagoga, como los judíos se ponen en contra de él, entonces Pablo se dirige más preferentemente a los paganos. Ahí decide, entonces ya que ustedes judíos ya no quieren aceptar esta nueva palabra cristiana de Jesucristo, me dedicaré más a los paganos. El autor del libro, Lucas, destaca la alegría con que los paganos reciben la buena noticia de la salvación, así como también la difusión de la palabra del Señor a toda la región, que ya es Asia Menor. Y Asia Menor pues es de la cultura griega, es prácticamente que cree en mitología griega, en dioses falsos y demás. Entonces son gente nueva para Pablo y para el cristianismo, y lo van a acoger, como dice, pues con mucha alegría e ilusión. Bien, y ahora sí, explíquenos sobre la asamblea de Jerusalén y el segundo viaje misionero de Pablo. Bien, en la iglesia primitiva surgió muy pronto una profunda divergencia acerca de la incorporación de los paganos a las comunidades cristianas. Era necesario hacerse judío para salvarse. La salvación se alcanza por la observación de la ley de Moisés y no tanto por la gracia de Jesucristo para los judíos, ¿no? Entonces hay esa diversidad. La ley de Moisés, lo que predomina, o la gracia de Jesucristo. El problema fue tan serio que se consideró necesario convocar una reunión en Jerusalén a fin de encontrar
una solución satisfactoria. Así tuvo lugar lo que suele denominarse el primer concilio de Jerusalén, para solucionar este problema. ¿Qué es lo más importante? ¿Es la fe en Jesucristo? ¿Es Jesucristo? ¿O es la religión judía, todo lo que viene de la religión judía? Entonces, al término de esta reunión, pues ya queda todo claro que lo principal es Jesucristo y que no hay que imponer a los que se convierten la religión judía. Eso queda claro. Entonces, Pablo comienza un segundo viaje misionero por los distintos lugares. Duró también unos 3 años, fue mucho más extenso que el primero. En su transcurso recorrió algunas regiones también de Asia Menor, que ya estaban evangelizadas en el primer viaje. Luego pasó también incluso por la parte más hacia Europa. De este segundo viaje realizado entre los años 50 y 52, conviene destacar un discurso pronunciado por Pablo en el Areópago de Atenas, en la capital de Grecia, la gran ciudad. Y el Areópago era la plaza mayor, la plaza principal, donde se reunían los filósofos para discutir verdades filosóficas, ideologías filosóficas y demás de aquella época. Y ahí daban sus discursos los grandes filósofos de la cultura griega. Y también ahí fue la fundación de la iglesia de Corinto, cerca de Atenas, también en Grecia. Ya comienza pues por los lugares importantes de esta gran nación y cultura que era la griega, ¿no? Ese es después del concilio de Jerusalén, donde se aclaran las ideas y las cosas de las condiciones para poder ser cristiano, que no hay ninguna condición respecto al judaísmo, se da este segundo viaje de San Pablo. Y para ir en este mismo camino de conocer la historia, hablemos del tercer viaje misionero de Pablo. La fundación de la iglesia de Éfeso y la agitada actividad de Pablo en esta ciudad son los hechos más salientes de la última misión evangelizadora de Pablo, ¿no? Este tercer viaje misionero, que lo lleva a cabo entre los años 53 y 58. Y ahí el centro es esta ciudad de Éfeso, capital de la provincia romana de Asia, de la misma Asia, y una de las ciudades más florecientes del Imperio Romano. Primero había sido la cultura griega, pero después los que dominan son los romanos, ¿no? Entonces es ciudad romana. Ahí pues el relato de este viaje concluye, después de evangelizar distintos lugares, con el conmovedor discurso de Pablo a los dirigentes de esa iglesia. A este discurso se le considera con razón el testamento pastoral de Pablo, del apóstol, el gran apóstol, de la buena noticia de la gracia de Dios entre los paganos. Es el discurso ya oficial de que los paganos son prioridad para que se conviertan al cristianismo y cómo formarlos y prepararlos para que acojan al cristianismo y se conviertan en comunidades también cristianas. Bien, y a relación, ¿qué nos puede decir sobre el cautiverio de Pablo y su viaje a Roma? Entonces Pablo, como hemos dicho, tuvo 3 viajes misioneros dedicados netamente a hacer misión evangelizadora por distintas ciudades en las cuales forma comunidad cristiana y después escribe cartas que las que conservamos, pues carta a los Corintios, carta a los Filipenses, carta a los Gálatas, carta a los Efesios. Son comunidades que ha formado él en estos 3 viajes que acabamos de mencionar. Cuando va ya terminando su vida, después del tercer viaje, Pablo hace otro viaje misionero, pero diferente a los anteriores. No son iguales. Es el final prácticamente de su trayectoria, es el final de sus vidas también, y este viaje no concluye en Antioquía como los demás, sino en Jerusalén. Allí
fue detenido. En Jerusalén Pablo es detenido y en medio de un gran tumulto del pueblo, para no caer en manos de los judíos que lo odiaban, él apela al emperador César, apela a Roma y entonces pide que lo juzguen en Roma, no en Jerusalén, porque en Jerusalén sabía lo que iba a pasar, porque los sumos sacerdotes y demás eran celosos de la religión judía y totalmente contrarios a Pablo. Entonces Pablo apela al emperador de Roma y tendrá que ir a Roma, ¿no? Tiene que preparar el viaje, pero va a Roma. Y también antes de ir a Roma escribe la carta a los romanos, pero eso fue antes de ir a visitar esa ciudad. Bien, hacía mucho tiempo que el apóstol ya quería haber ido a Roma antes de que fuera apresado y demás, ¿no? Donde ya existía una importante comunidad cristiana. Al cabo de 20 años de constante actividad apostólica con estos viajes que hemos mencionado, y ya en el ocaso de su vida, entonces ya bastante mayor, veía cumplido su deseo, pues logra llegar a Roma. En su condición de prisionero no le impidió anunciar también allí con toda libertad todo lo que era concerniente al Señor Jesucristo y al cristianismo, ¿no? Así pues, desde Jerusalén hasta Roma, el Evangelio había recorrido ya pues prácticamente todo el mundo actual de esa época, ¿no? Entonces Pablo, para terminar su misión evangelizadora, después de su conversión y estos viajes que hemos mencionado y la fundación de tantas comunidades cristianas, termina en Roma, prisionero, pero libre para predicar, libre para seguir evangelizando, para reunirse con sus comunidades. Estaba prisionero, pero sui generis, no encerrado en un calabozo, lo que sea. Tenía cierta libertad para salir a reunirse con la comunidad cristiana y a evangelizar a todos, ¿no? Ahí termina la misión de Pablo y prácticamente también termina este libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, todos los pasos que da Pablo con los demás apóstoles y demás son los primeros pasos de la Iglesia Católica abierta para todos, primero para los judíos, después para los paganos de todos los pueblos, y a partir de entonces es cuando comienza la Iglesia a extenderse por el mundo entero. Son los inicios de nuestra Iglesia Católica, que conviene que sepamos cómo comenzaron a formarse las primeras comunidades cristianas, y que también la comunidad cristiana de hoy, que somos cada uno de nosotros, asumamos esa misma responsabilidad de vivir unidos y evangelizando. La Iglesia existe para evangelizar. Comenzó evangelizando con y lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero así ha seguido durante todos los siglos hasta nuestros días. Hoy también, con esta misión intensiva que en nuestra prelatura se está llevando a cabo, y en toda la América Latina especialmente, y el mundo entero, el Papa Francisco ha insistido que la Iglesia hoy día también existe para evangelizar, y tenemos que llevar a cabo esa misión continental, misión permanente, de casa por casa, salir de las iglesias e ir buscando a la gente para que todos conozcan a Jesucristo. El origen de todo esto es este libro, léanlo, que les va a ayudar mucho a comprender mejor a nuestra Iglesia. En buena hora, Padre Roberto. Entonces, así hemos conocido sobre este libro de los Hechos de los Apóstoles y con esta misión de Pablo. Bien, Padre, para despedirnos, damos las gracias. Muy bien, pues terminamos así el programa de hoy, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya para la siguiente hablaremos de las cartas de San Pablo principalmente, que son también interesantes, y terminamos dando gracias y haciendo nuestra oración. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida.
Ella es como una voz misteriosa y penetrante. Cuestiona y responde, alegra y fortalece, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, amigos oyentes de Santa Mónica Radio y TV Más Digital, terminamos así nuestro programa Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.